aquí en casa, recluidos. Y bueno, es un gusto saludaros desde nuestras redes, las redes de la librería alberti.com. Veo que os estáis apuntando un montón. Muchísimas gracias por seguirnos, de verdad. Nos sentimos muy acompañados. Es una maravilla saber que hay tantos buenos amigos, buenos lectores y tanta gente aficionada a la poesía. La Alberti es una librería en la que pues la poesía es muy importante, ¿no? Y este año 20, que parece que ha empezado así con tan mala pata, confiemos en que vaya un poco mejor, pues una de nuestras actividades que hemos iniciado es el aula de poesía. El aula de poesía que dirige Jordi Doce. Jordi, espero que estés por ahí, que me puedas escuchar y algunos más de los participantes en el aula. El aula de poesía es muy simple, simplemente se lee un libro al mes y después hay una reunión para comentar ese libro. La selección que ha hecho Jordi Doce de libros es fantástica y de autores también. Empezaron leyendo a José Watanabe en la primera sesión, que lo tengo aquí, y después la siguiente sesión fue la poesía de Wisława Szymborska, pero desgraciadamente la reunión era el miércoles 11 de marzo, cómo pasa el tiempo, qué barbaridad, y se tuvo que suspender, como se ha ido suspendiendo todo tristemente una cosa detrás de otra. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a poner toda nuestra energía en seguir comunicándonos con vosotros porque sabemos que la librería Alberti es importante para muchos y bueno, me voy a permitir la libertad, la licencia de leer algún poema de Wisława Szymborska, que es una poeta que me encanta y bueno, que tiene muchísimo éxito en España porque tiene muy buenas traducciones, súper buenas traducciones. La edición que escogió Jordi Doce es la edición de Fondo de Cultura. Está traducida por Abel Murcia. Tiene un prólogo de Elena Poniatowska, estupendo prólogo, y la edición y la traducción es a cargo de Abel Murcia y de Gerardo Beltrán. Ya sabéis lo importante que son las traducciones en poesía, en todo, en narrativa, en novela, en ensayo, pero fundamentalmente en poesía, y si además es un idioma como el polaco, que por desgracia pues todavía no hemos aprendido, pues mucho más, ¿no? Voy a leer pues 5 poemas, porque me parece que tampoco hay que pasarse, esta es la primera vez, y lo que me gustaría es que os animara a leer a esta poeta tan extraordinaria, o simplemente que os acompañara un poco en esta tarde un poco triste, estos días que llevamos un poco desesperanzados, ¿no? Wisława Szymborska es una poeta que sobre todo se distinguió por su humor y por su ironía. Ella despreciaba las grandes palabras. No le gustaba mucho hablar de sí misma, ni de cómo concebía la poesía. Era una poeta muy poco autorreferencial, muy poco nada vanidosa. Creo que debió ser muy buena persona. Hay una extraordinaria biografía publicada en la editorial Pretextos, que no la tenía por casa, pero creo que está en la librería, que se llama Trastos y Recuerdos. Una biografía de Wisława Szymborska. Ahí, para los que queráis ampliar un poco sobre la vida de esta genial mujer, que nació en un pueblo en el este de Polonia, pero que vivió toda su vida en Cracovia y que la mayor parte de su vida y de su madurez incluso la vivió bajo el régimen socialista, bajo el régimen comunista, ¿no? En el año 98, creo recordar, espero no equivocarme, le dieron el premio Nobel, y gracias a ese premio... No sé si hay problemas con la conexión, espero que no. La fama de Wisława Szymborska pues se extendió por todo el mundo, y en España ha tenido siempre muy buena acogida y hay muy buenas traducciones, y hay un buen traductor como es Abel Murcia. Y vamos a ir a los poemas. Si alguno de vosotros tenéis esta edición, pues puedo deciros la página a la que vamos a ir, y vamos a empezar el primer poema un poco para que veáis, los que no hayáis leído a Wisława
Wisława, y perdón para los que sepáis polaco, porque sé que lo digo mal, Szymborska. Es un poema que se llama Una del montón y pertenece a la última etapa de su creación poética. Escribió poemas hasta muy mayor, creo que murió con 80 y tantos años, 80 y muchos años, y este poema se llama Una del montón, pues como cualquiera, una del montón. Antes de empezar, me gustaría que os fijaras un poco en los arranques de los poemas. ¿Cómo se escribe un poema? Lo principal es esa primera imagen, esa primera voz, y Wisława Szymborska era maravillosa fijando ese primer verso, ¿no? Entonces, una del montón, y ya va. Soy la que soy. Casualidad inconcebible, como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos, y yo habría abandonado otro nido, o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes, traje de araña, de gaviota, de ratón, de monte, cada uno como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo, parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña. Algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio. Árbol clavado en la tierra, al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para otros brilla. Y si despertara miedo en la gente, o solo asco, o solo compasión. Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos. El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera, lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Bueno, pues ya veis cómo habla de sí misma la gran poeta Wisława Szymborska, como si fuera una del montón. Ahí es nada. El segundo poema que tengo aquí marcado está en la página 384 de este gran libro y es Una gran suerte. Y como os decía en el anterior poema, otra vez fijaros cómo empieza este poema y cómo lo acaba, ¿eh? Es una gran suerte. Es una gran suerte no saber del todo en qué mundo se vive. Sería necesario haber vivido mucho tiempo, mucho más de lo que existe el mundo. Para comparar, siquiera, habría que conocer otros mundos, olvidarse del cuerpo, que nada hace tan bien como limitar y crear dificultades. Por el bien de la investigación, para tener una imagen clara y conclusiones definitivas, habría que elevarse sobre el tiempo en el que todo corre y da vueltas. Desde esta perspectiva, adiós para siempre a detalles y episodios. Llevar la cuenta de los días tendría que parecer un acto sin sentido. Echar cartas al buzón, un capricho juvenil. Prohibido pisar la hierba, un letrero demencial. Pues esta es la gran suerte de Szymborska. ¿Veis cómo habla de cosas importantes, pero siempre con las palabras justas, con las palabras pequeñas? Ella no necesitaba utilizar muchas metáforas, ni grandes metáforas, ni un lenguaje excesivamente sonoro, ¿no? Su poesía se caracteriza por eso, porque es efectiva y llega al corazón con el lenguaje común, y por eso pues tiene tantos lectores. Un tercer poema, y nos vamos a la página 361, Despedida de un paisaje, y otra vez este arranque maravilloso, ¿no? No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo. No me quejo de que cumpla, como todos los años, con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba. Si los tallos vacilan, será solo por el viento.
No me causa dolor que los sotos de alisos recuperen su murmullo. Me doy por enterada de que, como si vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Respeto su derecho a reír, a susurrar y a quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida. Algo nuevo, como un trino, comienza a gorgotear entre los juncos. Sinceramente les deseo que lo escuchen. No exijo ningún cambio, de las olas a la orilla, ligeras o perezosas, pero nunca obedientes. Nada le pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no acepto: volver a ese lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido suficiente, y solo lo suficiente, como para recordar desde lejos. Y aquí Wisława pues nos hace ponernos un poco triste porque está recordando a alguien que ya no está y prefiere recordarlo en la memoria y no volver al sitio donde fueron felices. Este es en la página 3 y nos vamos, en la página 361 y nos vamos a la página 345 y es el cuarto poema que voy a leeros esta tarde. Yo me siento casi como si estuvierais aquí o como si estuviéramos en el interior de la librería, en esa parte baja, donde nos reunimos para escuchar a los poetas tantas tardes. Y ahora no podemos, pero lo hacemos desde aquí. Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a haber algunos a quien les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Pues esta es la capacidad de Wisława Szymborska y de su poesía para hablar de las guerras y de cómo empiezan y de cómo acaban y de que siempre los que pagan las guerras siempre son los mismos. A ella le gustaba mucho también fijarse siempre en lo pequeño, ir a lo pequeño desde lo grande. Y este es un poema también fantástico que está en la página 296 de esta edición de Fondo de Cultura Económica, que es la que nos ha recomendado el poeta Jordi Doce, y este poema se llama Vista con grano de arena y yo creo que es uno de los principales poemas de la poesía del siglo XX. Lo llamaremos grano de arena, y él asimismo ni grano ni arena. Prescinde del nombre general, individual, efímero, perenne, erróneo o adecuado. De nada le sirve nuestra mirada, el tacto. No se siente ni visto ni tocado. Y que haya caído sobre el alféizar de la ventana es nuestra aventura, no la suya. Para él es lo mismo que caer en cualquier cosa, sin la seguridad de haber caído ya o de seguir cayendo. Desde la ventana
Hay una hermosa vista del lago, pero esa vista no se ve a sí misma, incolora e informe, atónita, inodora e indolora está en este momento. El fondo sin fondo del lago y las desorilladas orillas, ni mojada ni seca su agua, ni singulares ni plurales las olas que susurran, sordas a su propio susurro, alrededor de ni pequeñas ni grandes piedras. Y todo esto bajo un cielo por naturaleza aceleste, en el que se pone el sol sin ponerse en absoluto, y se esconde sin esconderse tras una no sabedora nube. El viento la sacude sin ningún otro motivo que el de soplar. Pasa un segundo, otro segundo, un tercer segundo, pero son solo nuestros esos 3 segundos. El tiempo pasó corriendo como un mensajero con una noticia urgente, pero es solo nuestra esa comparación, personaje inventado, falsas prisas e inhumana noticia. Y vamos hacia el sexto para no cansaros mucho y que tengáis ganas de que sigamos leyendo poemas en los siguientes días, porque tenemos muchos días por delante, parece ser, ¿no? De este asedio raro, extraño. Y vamos a leer pues otro poema fantástico, maravilloso, en el que otra vez el sentido de humor de Wisława Szymborska nos deja chocados. Y este poema está en la página 278 y se llama Elogio de la mala conciencia de uno mismo. Y otra vez el arranque. El ratonero no tiene nada que reprocharse. Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra. No dudan de lo apropiado de sus actos las pirañas. El crótalo se acepta sin complejos a sí mismo. No existe un chacal autocrítico. El tábano, la langosta, la tenia y el caimán viven como viven y así están satisfechos. 100 kilos pesa el corazón de la orca, pero en otro sentido es ligero. No hay nada más bestial que una conciencia limpia en el tercer planeta del Sol. Y hasta aquí hemos llegado. Para acabar, si queréis saber algo más de Wisława Szymborska, pues como os he dicho, os recomiendo la biografía que está en Pretextos y también os recomiendo que leáis o que busquéis este libro, Correo Literario, de Wisława Szymborska. Ella durante muchos años tuvo una especie de consultorio literario en un periódico de gran tirada polaco. Ella recibía cuentos o novelas y comentaba en público, como si fuera pues un correo sentimental, un consultor sentimental. Ella comentaba después, sin mencionar los nombres, comentaba lo que le había parecido aquellas obras, aquellos cuentos que le habían mandado. Las respuestas son geniales por su sentido del humor y por la manera elegante y con un poco de malicia y a la vez ingenuidad para animar o desanimar a esa persona que escribe a que siga o a que no siga escribiendo. Pero este libro, sobre todo, lo que nos da es una idea de cómo ella entendía la poesía y entendía la literatura. A Wisława Szymborska, aunque su poesía es clara, pues a ella siempre hay que leerla entre líneas, ¿no? Para llegar a saber cuál es su poética. Entonces, este libro que se llama Correo Literario y que está publicado por la editorial Nórdica, no os lo perdáis porque es una maravilla también. Lo tenéis disponible en la librería Alberti. Sabéis que estamos intentando mantener la página web en la medida de que los repartidores adecuados pueden hacer este trabajo, y si no, pues tendréis que apuntarlos todos y esperar a que nos podamos reunir en la librería para ver todos estos libros. Entonces yo voy a leer solamente un párrafo, es la respuesta que da Wisława Szymborska a alguien que le ha mandado un cuento probablemente o un poema, y ella lo comenta. Dice: Marlon como Boknia. Aquí está, son respuestas muy, muy cortas, pero desde luego esto da la pauta de qué clase de persona era Wisława Szymborska. Dice:
No todo el que sabe dibujar un gato sentado, una casa con humo saliendo de la chimenea y una cara compuesta por un círculo, 2 rayas y 2 puntos, será en el futuro un gran pintor. De momento, tus poemas, querido Marlon, están justo en la fase de esos dibujos. Sigue escribiendo. Piensa en la poesía. Lee poesía. Pero preocúpate también de conseguir un oficio provechoso, al margen de la protección de las musas. Según tenemos noticia, son unas histéricas y las histéricas no son de fiar. Pues esta es Wisława Szymborska. Espero que os haya gustado, os haya interesado y mañana nos vemos a las 7, otra vez. Gracias, gracias, gracias a todos. Muchos besos. Chao.